No todo lo que ocurre puede demostrarse, pero deja una huella en alguien. Este es un espacio para seguir las marcas que ciertas experiencias dejan en la memoria. Algunas nacen del miedo, otras de la historia. En la península de Yucatán existe una creencia que muchos aún toman en serio. Hay campesinos que antes de trabajar la tierra dejan pequeñas ofrendas de maíz. Hay viajeros que, al internarse en la selva, prefieren pedir permiso en silencio. Hay constructores que ante lo inexplicable deciden detener una obra, porque en ciertos lugares de la península el dueño del terreno no siempre es quien tiene las escrituras. Entre la selva, las milpas y los antiguos caminos de piedra todavía pueden encontrarse pequeñas casas construidas con cuidado. No están hechas para personas. Según la tradición maya, son hogares para los aluches. Se dice que son pequeños guardianes de la tierra, seres que habitan la selva, los cenotes y los campos de cultivo. Para algunos son solo parte del folclore de la región, para otros, una presencia que aún debe respetarse, porque la tradición cuenta que los aluches pueden proteger la tierra o castigar a quienes entran en ella sin permiso. Pero lo más inquietante de esta historia no es su comportamiento, es su origen. Para los antiguos mayas, el alush no era un espíritu que simplemente se encontraba en el camino. Era algo que se convocaba, algo que se fabricaba con barro y voluntad. Y para entender cómo se da la vida de lo invisible, hay que regresar a los rituales antiguos de Yucatán. En las comunidades mayas de la península, la historia de los aluches no se cuenta como una simple leyenda, se transmite más bien como una advertencia. Los relatos dicen que, después del ritual, el pequeño guardián comienza a recorrer el terreno que le ha sido confiado. La milpa, el sendero, el borde de la selva. No es una presencia fácil de ver. Su piel tiene el color del barro, sus ropas el tono de una hoja seca. Por eso, encontrar a la luz no siempre depende de la vista, sino de la atención. Quienes aseguran haberlo visto describen criaturas pequeñas, apenas 20 o 30 centímetros de altura, apenas la altura de las rodillas de un adulto. Su aspecto recuerda a la de un niño maya, pero con algo extraño. Sus rostros parecen antiguos, como si la expresión de un anciano hubiera quedado atrapada en el cuerpo pequeño. Se dice que visten ropa tradicional, pequeños huipiles o taparrabos, sandalias sencillas y en algunas historias incluso cargan machetes para defender su territorio. Su tarea es vigilar la tierra. Cuando el pacto se respeta, el alusha protege el lugar. Los animales se alejan de las cosechas, los ladrones se pierden en los caminos y la milpa prospera. Pero cuando alguien entra en su territorio sin permiso, el comportamiento cambia. Los relatos hablan de piedras lanzadas desde la oscuridad, herramientas que desaparecen sin explicación, sombras pequeñas moviéndose entre los árboles. A veces los viajeros sienten que alguien los observa, pero cuando se vuelven no hay nadie. En otras ocasiones, quienes ignoran las advertencias sufren algo que en las comunidades se llaman mal de aire, una fiebre repentina, mareos, una sensación de haber perturbado algo que no debía ser molestado. Por eso, en muchas comunidades aún se mantienen ciertas costumbres. Antes de entrar a algunos lugares de la selva, se dejan pequeñas ofrendas, maíz, tabaco o una bebida ceremonial llamada saca, preparada a partir de maíz. No es un gesto de miedo, es una forma de respeto, porque dentro del folclore maya existe una idea muy clara. La tierra siempre ha tenido guardianes, y cuando alguien olvida eso, la selva se encarga de recordarlo. En muchas comunidades de Yucatán hay historias que no buscan explicación, buscan respeto. Se cuentan al borde de la milpa, cuando el día empieza a caer y la selva comienza a quedarse en silencio. Hablan de los aluches. Los campesinos dicen que cuando un alush cuida la tierra se siente. La milpa permanece en calma, los animales no se acercan demasiado y durante la noche nadie se atreve a entrar en ese campo a robar. Pero también dicen que hay señales, pequeños indicios de que alguien está vigilando. A veces se escuchan pasos entre las hojas cuando no hay nadie caminando, o golpes secos de una piedra contra un tronco, un sonido breve que no pertenece al viento. Los viejos del pueblo dicen que esas cosas son advertencias, porque la luz primero observa, luego avisa, y después decide si alguien debe quedarse o marcharse.
En algunos relatos, quienes ignoraron esas señales cuentan algo que nunca lograron explicar. Hablan de una figura pequeña moviéndose entre los árboles, demasiado baja para ser una persona y demasiado rápida para ser un animal. Otros dicen que solo vieron el movimiento entre la milpa, como si algo caminara entre las plantas. Pero cuando se acercaron, no había nada, como si el aire mismo se hubiera tragado la presencia. También se dice que los aluches conocen cada rincón del terreno que vigilan. Saben dónde nacen los senderos, dónde se esconden los animales y cuando alguien cruza el límite que no debía cruzar. Por eso, cuando alguien entra en ciertos lugares de la selva sin pedir permiso, el cuerpo comienza a advertirlo. Primero llega una pesadez extraña, después el mareo, la sensación de que el aire pesa demasiado. En muchas comunidades llaman a eso el mal de aire, una barrera invisible que obliga a abandonar el lugar. Las comunidades lo explican de manera sencilla. No es que la Alush quiera dañar a alguien, es que la tierra tiene guardianes. Porque la selva no es un lugar vacío, es un lugar ocupado. Y el Alush es el recordatorio de que nosotros somos los que estamos de paso. Hay historias que no nacen del folclore, nacen de alguien que asegura haberlo vivido. Este relato proviene de un ingeniero que trabajó durante varios meses en la selva de Yucatán. Participaba en un proyecto de geofísica para la Comisión Federal de Electricidad. Su trabajo consistía en revisar las bases de una tubería que atravesaba la selva entre Mérida y Valladolid. Para el proyecto contrataron a varios ayudantes de las comunidades cercanas a Chichén Itzá, personas acostumbradas a trabajar en ese terreno. Un día, cuando el equipo se encontraba en una zona apartada, ya cerca del final de la jornada, se sentaron a comer. Fue entonces cuando uno de los ayudantes mencionó algo. Dijo que ese lugar era una pequeña colina donde, según la gente del pueblo, vivían los aluches. El ingeniero se rió, dijo que esas cosas son leyenda, y los trabajadores no se rieron. Uno de ellos dijo con seriedad que evitara bajar por cierto lado del terreno, porque allí estaba la casa del aluche. Pero cuando uno cree que esas cosas no existen, las advertencias suelen ignorarse. Así que cuando terminó de revisar la colina, bajó exactamente por el lugar que le habían señalado. Debajo de un árbol había una pequeña pared natural de piedra caliza, y en el suelo, entre el barro, algo llamó su atención. Parecía la figura de un niño acostado. No se distinguía su rostro, solo la silueta. Mientras observaba aquello, uno de sus compañeros se acercó rápidamente. Le dijo que se fueran de ahí, que no molestara a la luz. El ingeniero no le dio importancia, pero entonces notó algo más. En el suelo había varios fragmentos de cerámica antigua, pedazos de jarras y platos rotos. En el campo los llaman tepalcates. Pensó que serían restos de alguna vasija vieja olvidada entre la tierra, así que tomó algunos y los guardó en una bolsa. Después de unos días el trabajo terminó y el equipo regresó a la Ciudad de México. Ya en casa, el ingeniero le mostró a su familia los fragmentos de cerámica que había traído de la selva. Parecían simples pedazos de barro antiguo, pero poco después comenzaron las cosas extrañas, objetos que desaparecían y que al día siguiente aparecían exactamente en el mismo lugar donde habían estado antes. Las llaves del coche, juguetes de su hija, cosas pequeñas. Luego empezaron los ruidos. Su hija decía que alguien tocaba la ventana por las noches, pero cuando él revisaba, no había nadie. Algunas noches escuchaban pequeñas piedras golpeando la casa. Fue entonces cuando recordó algo que los trabajadores le habían dicho en la selva. Cuando una luz se molesta, empieza jugando. Aún así, trató de convencerse de que todo tenía una explicación, hasta que comenzaron los problemas de salud. En pocos días toda la familia empezó a sentirse mal. Gripa, malestar estomacal y un olor extraño que aparecía en la casa sin razón. Fue entonces cuando su esposa le hizo una pregunta. Si todo había empezado después de traer aquellos pedazos de cerámica, ¿no sería posible que se hubiera traído algo más con ellos? El ingeniero decidió llamar por teléfono a uno de los ayudantes del proyecto. El hombre no se sorprendió. Le dijo que aquello ocurría cuando alguien se llevaba algo de la casa de la luz, pero también dijo que había una forma de solucionar. Tenía que devolver lo que había tomado, buscar un lugar alto, lejos de la ciudad, enterrar los fragmentos de barro y pedir perdón. Así que eso fue lo que hizo. Salió a un terreno despoblado, cavó un pequeño hoyo bajo un árbol y dejó los tepalcates en la tierra. Luego pidió disculpas por haber tomado algo que no le pertenecía,
por no haber creído y haber molestado al guardián de aquel lugar. Esa misma noche, según su relato, todo volvió a la normalidad. Las cosas dejaron de desaparecer, los ruidos se detuvieron y la enfermedad que había afectado a su familia desapareció tan rápido como había llegado. El ingeniero dice que aún hoy no sabe exactamente qué ocurrió, pero desde entonces evita afirmar que los aluches no existen, porque en Yucatán hay quienes aseguran que esos pequeños guardianes siguen cuidando la tierra. En Yucatán, las ofrendas de maíz y zacá no son una tradición olvidada, son un pago, un gesto de respeto para quienes caminan entre la milpa mucho antes de que nosotros llegáramos. Nadie puede demostrar que esos pequeños vigilantes siguen ahí, pero nadie que haya sentido el mal de aire se ha atrevido a negarlo. Hay historias que no necesitan explicación, porque cuando dejas de buscar la lógica y empiezas a escuchar el silencio de la selva, la respuesta aparece sola. Tal vez la próxima vez que camines por un lugar solitario y tengas la sensación de que algo te observa desde la oscuridad, simplemente decidas pedir permiso, porque la tierra no olvida a sus guardianes, y ellos nunca dejan de vigilarte. Esto fue Esa Mina. Nos escuchamos en el próximo capítulo.